Qué alegría, qué gozo. Nos alegramos mucho en este tiempo y estamos aquí gozosos de poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Iglesia de Dios, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos y muy gozosos de poder venir a compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo de palabra y este tiempo de ministración. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio que me da de venir a compartir su palabra y de que tengamos un tiempo delante de su presencia. Qué alegría y qué gozo. Escuchaba con atención la palabra que el pastor Gustavo nos compartía el domingo y podía notar con alegría y con gozo esas promesas que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Y el Señor tocaba mi corazón allá en el libro de Hechos, en donde el Señor habla de esa promesa maravillosa para todos nosotros, que es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ti que nos estás viendo en esta noche, te invito a que creas esa promesa con todo tu corazón. Y ese versículo ha tocado mi vida y es el motivo y la razón por el cual hemos escrito este mensaje, escrito esta palabra. El Señor ha tocado mi vida y te invito para que también dispongas tu vida para que Él también toque tu corazón a través de este mensaje. El título que le hemos dado a este mensaje se llama la disciplina, el significado de la disciplina en la familia. Oh, qué poderoso en podernos detener un momento a reflexionar en lo que tiene que ver con este tema de la disciplina. Muchas veces hemos visto solo el tema de la disciplina como algo de exhortación, como algo tal vez solamente de castigo y de que nos duele en nuestro corazón. Pero en esta noche quiero invitarle para que vayamos un poco más allá y escudriñemos en las Escrituras qué es lo que el Señor nos está diciendo en la disciplina, acerca de la disciplina, cómo debemos de ser disciplinados y cómo podemos disciplinar a nuestros hijos. Cuán importante es que tomemos las riendas de nuestros hogares y como sacerdotes de nuestras familias podamos ministrar y podamos guiar a nuestros hijos a través de la guianza, de la enseñanza en la palabra, pero también de cómo podemos guiarles a través de esas decisiones que van a tomar a lo largo de la vida. Quiero iniciar este mensaje hablándoles de una anécdota personal, de algo que me ocurrió tal vez cuando era un niño. Estaba como por las épocas del año 1998, hace mucho tiempo. ¿Para qué se están riendo? Pero no es por tal vez alardear, pero les quiero compartir algo. Para los que me conocen saben que soy una persona muy disciplinada, muy entregada al estudio y que me gusta, soy muy inquieto de las cosas, del conocimiento, de la palabra, de la sabiduría. Pero en ese año de 1998 me acuerdo que me fue muy bien en el colegio. Pero también este pastor, así como ustedes lo ven, todo juiciosito, todo bien presentado, también tenía sus malos hábitos. Entonces, por esa época estaba muy de moda el ir a jugar billar. Entonces, junto con mis hermanos y mis primos, estábamos todo ese año, nos la pasamos juegue y juegue y juegue y practique, y nos estábamos volviendo diestros en el arte del billar. Pero sucedió algo inesperado. Y resulta que el último día, cuando fuimos a recibir el grado, que ese era para mí el grado octavo, me dieron un diploma y una mención de honor. Pero fuimos a la casa, dejamos todas las cosas, nos cambiamos y salimos con mis hermanos y con un primo, y nos fuimos a jugar billar. Y estábamos allá festejando que ya se había terminado el año y todo esto, y nos encontrábamos tal vez alegres allá en la jugarreta del billar, cuando por un momento ingresó por la puerta del billar mi papá. Oh, santo Dios. Creo que me pasó un escalofrío y yo no lo podía creer que era lo que estaba pasando en ese momento. Y fue tanta la sorpresa que no sabía si dejar el palo, coger las bolas, meterme al baño, qué hacer. Pero lo único que se nos ocurrió fue salir corriendo
y no sé por dónde pasamos, pero llegamos a la casa y lo primero que se nos ocurrió fue encerrarnos en el baño y duramos en ese baño horas y horas. No me acuerdo, no me pregunté cuántas horas duramos en ese baño, pero lo que sí recuerdo es que yo esperaba tal vez que mi papá me disciplinara, me adoctrinara, pero no lo hizo. Tal vez solo con que él fuera a ese lugar y su presencia eh, actuó algo en mí particularmente y en mis hermanos, porque solo con que él fuera y estuviera allí presente nos demostró su autoridad, su ejemplo. Pero más que eso, no recuerdo que ya muy pocas veces volví y al final ya dejé de ir al billar. De por sí no tengo nada en contra de ese deporte, lo veo como un deporte para los que les gusta practicarlo. Lo único malo que yo veo del billar a veces son los lugares, los sitios y las personas que se reúnen en torno a ese deporte o a ese juego de mesa. Entonces, gracias Marquito, eso está mejor. Para finalizar la anécdota y que tiene que ver con el tema de la disciplina y de la familia, les quiero hablar en esta noche a los padres, a las madres, a los hijos que me están escuchando, para dejarles esto en su corazón. Desafortunadamente, como padres no tenemos un manual, ¿sí? Y mucho menos como hijos. Y a veces nos pasa la vida y como padres intentamos siempre darle lo mejor a nuestros hijos, pero en esta noche quiero invitarle para que escudriñemos en la palabra de Dios de qué manera lo podemos hacer sin que nuestros hijos entren en contienda, entren en división, entremos en asperezas, en peleas, en divisiones. Y también para que como hijos nos podamos sujetar a nuestros padres y podamos ver que ellos quieren lo mejor para nosotros como padres. Y para los que saben, por este tiempo que estamos esperando este nuevo bebé, es de mucha alegría y de mucho gozo, pero también el Señor traía a mi corazón la responsabilidad que contiene el poder educar a nuestros hijos y poderlos instruir en la palabra del Señor. La palabra del Señor también dice que si lo hacemos, aún ellos siendo niños, que lo hagamos desde niños, nunca se van a apartar del camino del Señor. Entonces quiero invitarle para que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Quiero que leamos la versión del lenguaje actual, por favor, ¿la tenemos? Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice: pero ustedes parecen haberse olvidado del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia. No te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama, y si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros les respetábamos. Con mayor razón debemos obedecerle a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Aleluya. Creo mi Biblia si le podemos bajar un poquito. Aquí está haciendo como un poquito de feedback. Bueno, le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Y
Me gustó esta versión porque en realidad introduce lo que les quiero compartir en esta noche, y es, como padres, cómo podemos utilizar la disciplina, y como hijos, cómo podemos recibirla sin cargarnos, sin angustiarnos, sin convertirnos en enemigos de nuestros padres, y como dice la Biblia, sin airarnos con nuestros padres. Entonces, por años hemos confundido el sinónimo o el significado, mejor aún, de la palabra disciplina. La hemos confundido con creer que disciplina es solamente castigo, que disciplina es solamente azote, que disciplina solamente es corrección. Y sí, claro, la disciplina corrige, como lo estábamos diciendo, pero ¿de qué forma? ¿Cuál es la forma en la que el Señor nos está o nos quiere disciplinar? Y me gusta esta versión porque no habla como un tanto lo habla la Reina Valera, que es un poco castrense en hablar del castigo y del azote, pero sí habla acerca de que tiene que ver con un proceso. La disciplina es lo que nos ayuda a mantenernos en un camino adecuado y correcto delante de la presencia de Dios, a no desviarnos ni a la derecha, ni a la derecha, ni a la izquierda, a que podamos iniciar algo con Dios y que lo podamos culminar. Eso es la disciplina, y esa es nuestra mayor labor como padres, que podamos guiar a nuestros hijos en las cosas del Señor, pero sin desesperarlos, pero sin aburrirlos. Les quiero comentar algo, y es que cuando empezamos a ministrar en la presencia de Dios por años con mi esposa, y nació Juan David, al principio el niño nació con unas habilidades muy buenas para la música, y yo recuerdo que en la iglesia habían otros niños que también sabían tocar instrumentos, en particular la batería, pero veía con tristeza que los padres los obligaban, ¿sí? Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo: déjalo que él disfrute de ser niño, ¿sí? Él, gracias a Dios, le gustan las cosas de Dios, se ha preparado musicalmente, lo está haciendo aún, y tiene el deseo en su corazón de cada día ser mejor, y quiere ser un instrumento para Dios, quiere servirle al Señor a través de la música. Y aquí como un direct marketing, creo que el bebé también, porque eso se mueve a todo momento y ya quiere como que estar aquí, salir y tocar algún instrumento, me imagino yo. Pero bueno, regresando al tema, a veces no dejamos que nuestros hijos sean niños, ¿sí? No, como padres nos esforzamos por darle lo mejor, y a veces empezamos a exigirles y a demandarles cosas que en algún momento ellos se pueden cargar, y en algún momento ellos quieren ya como desistir. Entonces la invitación que yo le hago en esta noche es para que usted abra su corazón y le diga: Señor, dame un balance. Quiero ser equilibrado con mi hijo, lo quiero guiar, lo quiero dirigir, lo quiero instruir. Pero volviendo al tema de la disciplina, lo que estábamos leyendo en el libro de Hebreos no solamente habla para los hijos, también habla para nosotros los padres, y que el Señor nos ama, y porque el Señor nos ama es que el Señor nos corrige. Si no recibiéramos la corrección de parte de Dios, entonces Él no nos amaría, y en otras versiones dice que nos llamaría bastardos. Al hijo que el padre no reprende y que no corrige, es un hijo que uno no ama, es un hijo que uno no le interesa, no le importa. Entonces, si muchos de ustedes tal vez sienten que está pasando por una prueba, por una lucha, por una dificultad, y se siente tal vez sin fuerza, se siente como que, Señor, pero estoy en este proceso y nada que se acaba, y tengo escasez y no sé qué hacer, es necesario que vivas lo que estás viviendo para que puedas comprender cuál es esa corrección de parte de Dios, y que la aceptes en tu corazón con agrado, para que puedas crecer espiritualmente y para que puedas dar fruto, y para que puedas también guiar y dirigir a tus hijos, y lo puedas hacer con alegría.
lo puedas hacer con gozo. Quiero que en esta noche avancemos, y lo principal para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos y que nuestros hijos también acepten esa guianza y esa dirección de parte de Dios, tiene que ver con la sabiduría. Muchas veces tenemos inconvenientes, hay problemas en nuestras casas, hay dificultades, y empezamos a pedir consejos, le pedimos consejos a los vecinos, a nuestros familiares, pero en últimas siempre dejamos de últimas al Señor. Y cuando venimos delante de Dios, tal vez ya ha pasado el tiempo y no sabemos qué hacer. Dejamos todo como en manos del destino. Entonces, tal cual la rosa de Guadalupe, pasa el viento y pasa el tiempo, y no podemos dejarle nuestra responsabilidad ni al tiempo, ni al destino, ni a nuestros vecinos. Tenemos que, como padres, ejercer la autoridad que el Señor nos ha entregado y educar a nuestros hijos. Pero también, como hijos de Dios, tenemos que aceptar su amor y su corrección, para que de esa manera nosotros podamos avanzar y cumplir el propósito con el cual Él nos ha dejado en este mundo. Quiero invitarle para que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, y vamos a ver algo que es bastante importante, y es: ¿por qué nos cuesta sembrar la palabra para ministrar las necesidades de nuestros hijos? He encontrado esa dificultad y muchas veces no permitimos que la palabra actúe primeramente en nuestras vidas. Quiero que vayamos allá, Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, esa primera dificultad, ese primer obstáculo que nosotros encontramos para poder disciplinar a nuestros hijos, y en otras versiones dice criar, dice educar, dice formar, tiene que ver en que como padres no sabemos dar ejemplo a nuestros hijos. Entonces le exigimos, queremos que el niño sea el mejor en el colegio, que saque 5 en matemáticas, que saque 5 en física, en álgebra, que sea el estudiante más reconocido en la universidad. Pero hay valores, hay principios, hay un corazón de un joven y de una jovencita que por estos tiempos anhela y desea ser escuchados. Entonces, solamente pensamos en corregir los errores que ellos cometen, pero no nos detenemos por un momento a pensar por qué cometen esos errores, cuál es la causa. Y quiero también compartirles una experiencia, y es que durante niños siempre vi a mi papá como el ejemplo a seguir. Siempre recibí un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero principalmente de disciplina, de no desfallecer, de no desmayar. Yo veía cómo él se esforzaba por darnos lo mejor, y a pesar de que cuando éramos niños él no era cristiano, nunca vi que se levantara en contra de nosotros, que le levantara la voz a mi mamá, a nosotros. Siempre con su ejemplo nos supo guiar y nos supo enseñar. Y pienso que eso tocó mi vida, eso transformó mi corazón, y siempre dejó ese legado en mí y en mis hermanos a esforzarnos, a no desfallecer. Yo pienso que como padres la mayor responsabilidad que tenemos con nuestros hijos es de poderlos instruir en que no desfallezcan en las cosas de Dios, en que si sienten dolor en su corazón podamos estar presentes para poderlos escuchar, podamos tener una palabra fresca, y que no dejemos esto como en manos de cualquier cosa. Desafortunadamente el tiempo va pasando, y cuando nos damos cuenta ya han pasado 5, 10, 12, 15, 20, 30 años, y como dice la canción del camino de la vida, entonces se van y ya llegan los nietos y se nos pasó el tiempo. No supimos qué decir, qué hacer, qué guiar. Por temor
tal vez porque también no fuimos educados. Yo pienso que en esta noche es una oportunidad, mis hermanos, para que abramos nuestro corazón y le digamos al Señor: Señor, perdóname si no lo he hecho, perdóname si tal vez no he guiado, he instruido a mi hijo en la manera adecuada, en la manera como él lo necesita. Si tal vez cuando ha necesitado un consejo no he estado presente para poderle guiar y para poderle instruir. Y en las veces que he tenido que corregirle, si no le he corregido, Señor, también perdóname, porque como lo estábamos leyendo en Hebreos, si nosotros no reprendemos, no solamente con el castigo físico, ojo a esto, mis hermanos, y en esto sí quiero hacer un paréntesis y decirle que la tecnología nos está quitando la relación con nuestros hijos. Y a diario y yo sé que los que son padres me entienden, el problema de que le hablamos a nuestros hijos y si está allá en el bendito celular, usted le dice: vaya y me trae un pocillo de la cocina, y le llega con un plato. Vaya y me compra el pan a la tienda, y le llega con la leche. ¿Por qué pasa esto? Porque estos aparatos electrónicos consumen la atención, el 100% de la atención de un ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos interactuar con nuestros hijos, nos es difícil porque el 100% de la atención está en un aparato. Llámese que esté enviando un mensaje por WhatsApp, haciendo una tarea, esté viendo un video, ¿sí? Y perdemos el contacto y perdemos el vínculo con nuestros hijos. Esto es muy importante porque si nosotros no tenemos ese tiempo de comunión como familia, va a ser muy difícil que podamos acercarnos a nuestros hijos y podamos comprender y poder ministrar sus necesidades. Quiero que vayamos avanzando y pasemos a un siguiente punto en este camino, en lo que tiene que ver con, ya revisamos el significado de la palabra disciplina, pero quiero que vayamos por un momento a Proverbios 22:6 y como padres nos demos cuenta que no podemos exigir algo que no hemos formado en nuestros hijos, que es importante crear vínculos de amor con ellos. ¿Cómo así, pastor? ¿Y cómo puedo crear un vínculo de amor con mi hijo? Ya lo vamos a ver. Proverbios 22:6. Dice en la versión TLA, y me gusta esta versión porque dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Pero educa a tu hijo. Bueno, me voy a detener un poco en esa palabra y por eso quise poner esta versión, porque a veces nosotros criamos. ¿Y qué creemos como padres los varones que es criar? Simplemente traer un mercado, traer dinero, darle el mejor colegio, la mejor universidad, el mejor carro, y creemos que eso es criar. Pero eso tal vez es criar. Pero mire lo que el Señor nos está hablando en esta noche y nos está inquietando a que eduquemos. La palabra educación tiene un significado aún mucho más grande, tiene unas connotaciones mucho más poderosas, porque si vamos a las raíces inclusive etimológicas de la palabra, tiene que ver con eso, con crear raíces profundas de conocimiento y de sabiduría. Pero no estoy hablando solamente de que le demos el mejor conocimiento a nuestros hijos y la mejor sabiduría de este mundo. Está hablando la palabra del Señor en que debemos de instruir a nuestros hijos en el temor al Señor. ¿Y ese temor en dónde viene o en dónde lo podemos encontrar? En su palabra. Entonces, si por años te ha costado trabajo, yo se los quiero confesar en esta noche y se los quiero reconocer, por años me costó y aún me cuesta hacer un devocional con mi hijo y con mi esposa. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué es difícil? Porque a veces pensamos que tenemos que tener el mejor mensaje, algo pues con rimbombancia y preparación. No. Empiece por leerle los proverbios. Hay uno para cada día. Siéntese en la mesa, en la mañana, al mediodía, en la noche, ahora que tenemos harto tiempo para compartir en familia, y lea un proverbio. Y dése cuenta que en un proverbio diario usted va a ir avanzando en esa comunión con Dios. Lea un salmo diario.
tiene 150, tiene salmos para 4 meses y más. Y a veces a uno le da un día y no alcanza a leer un salmo. Por ejemplo, en el 119 se le va a uno un mes casi estudiándolo. Pero yo pienso que tenemos que quitar las excusas, que tenemos que salir de la zona de comodidad y aventurarnos y arriesgarnos a ministrar la palabra a nuestros hijos, porque eso es la mejor herencia que nosotros podemos dejarles. Si cuando tú no estés quieres que tu hijo se comporte de la mejor manera, o aún cuando llegas de visita a una casa y queremos que el niño no toque, que el niño salude, que el niño sea el más educado, que actúe con respeto, pero ¿le has infundido eso? ¿Le has hablado del respeto en tu casa? Cuando ha actuado de una manera inadecuada, le has dicho, papito, eso no se hace, pídele perdón, pide disculpas. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, yo te invito para que empecemos a hacerlo, para que nosotros podamos algún día poderlo exigir. También tengo en mi memoria un artículo que leí en los últimos días. Ya lo había leído hace unos años, pero en estos últimos días lo estuve leyendo. Y los científicos dicen que los niños se pueden formar hasta los 7 años. Que lo que como padres nosotros podamos depositar en ellos son esponjas, pero que hasta los 7 años capturan todo lo que tiene que ver con los valores, con el comportamiento, con la manera en cómo se mueven socialmente. Entonces yo les hago una pregunta, ¿y qué hacemos con nuestros hijos si ya pasaron de los 7 años y no hicimos nada de eso? Tenemos una larga tarea donde, vea, aquí están estas rodillitas, tenemos que inclinarlas delante de la presencia de Dios, porque también la Biblia cuando un joven, ya no es un niño, sino es un joven, ya en un joven suceden cosas que requieren de una mayor atención, de una mayor comprensión. Un joven ya está expuesto ante el mundo y está empezando a sentir atracción, está siendo seducido por el pecado. Y ahí es donde necesita de nosotros como padres. Pero si nosotros somos necios y no estamos atentos a la corrección que el Señor nos está dando como padres, pues después no nos podemos quejar en decir, no, pero pues el pelado ahí a duras penas tiene una familia o no hace nada por su vida, ¿sí? ¿Cómo podemos exigir algo que no hemos sembrado? Quiero que vayamos al siguiente punto de este mensaje para ir avanzando porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3 versículo 12. Y este pasaje tiene que ver que cuando nuestros hijos van creciendo, hay que dejarlos tomar sus propias decisiones. Y hay una frase que me gusta mucho y es, nosotros tenemos que enseñar a pescar, pero no a entregar el pescado. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros queremos entregarle todo a nuestros hijos mascadito, pero cuando nosotros no estemos, ellos ¿cómo van a hacer? Proverbios capítulo 3 versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, en otras versiones dice reprende, exhorta o anima, como el padre al hijo a quien quiere. Es necesario la reprensión, es necesario el castigo, pero también nosotros como padres no podemos castigar y corregir a nuestros hijos por todo. Solamente los debemos de castigar cuando han cometido un pecado, han cometido un error. Se requiere de una dirección acerca de un comportamiento inadecuado. Pero el castigo no solamente se remonta a lo que dice la palabra que tiene que ver con la varita, ¿cierto? Y que en la cola hay que darle sus buenas dosis de reprensión cuando lo ameritan. Todos saben a qué me refiero cuando es necesario hacerlo. Pero también este tema tiene que ver con o lo que el Señor me ha permitido a mí escudriñar durante este tiempo es que cuando nosotros privamos a nuestros hijos, por ejemplo, de una hora de internet, de una hora de celular, de una hora de televisión, estamos infundiendo en ellos algo, unos valores y unos principios aún mayores, porque
el castigo, lo que genera dolor, cuando se hace de una manera inadecuada, también va a traer enojo, va a traer ira y va a traer que a futuro haya desobediencia, haya rebeldía, cuando se hace de una manera inadecuada. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor esa sabiduría de la que hablábamos al principio y sabemos cómo tenemos la instrucción clara de parte de Dios, cómo corregir a nuestros hijos dada la situación, la circunstancia específica, lo vamos a hacer y va a pasar específicamente lo que sucede en el Salmo 23. Cuando yo estaba preparando este mensaje y llegaba a este punto en el cual tenemos que corregir a nuestros hijos, me llama mucho la atención cómo el Señor se personifica en un pastor, en un buen pastor, y cómo utiliza una vara y un callado, ¿sí? Para los que no lo conocen, la vara y el callado es el bastoncito completo, ¿sí? Entonces, la vara es el palo rígido, ¿cierto?, que le sirve al pastor para poder guiar a las ovejas. Entonces, cuando las ovejas van en manada, con la vara, cuando una oveja se quiere salir del rebaño, entonces la coge y las guía, pero en grupo, ¿cierto? Pero el callado, la parte curva, se sirve para guiar a una oveja en específico, en particular para tomar una sola oveja, porque viene el callado y la toma por el cuello. Entonces, cuando hay una oveja así como patialegre, que quiere salirse por allá y que está entrando como que el lobo, vemos que el lobo la quiere coger, entonces viene el pastor con el callado y la lleva nuevamente al rebaño. Y esta tremenda enseñanza, este análisis, como lo quiera llamar, o este conocimiento que el Señor nos da a través de este pasaje, nos sirve para entender como padres que no solamente necesitamos de la vara, que no solamente tenemos que tener los lineamientos y las reglas y la parte rígida porque es necesario, pero también nos habla de que cuando nuestros hijos se están desviando del camino, es necesario ir y escucharlos, ir y hablar con ellos, ir y tener un tiempo en donde nosotros podamos acercarnos a su corazón. Entonces, me gusta que la palabra dice: mi vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando nosotros como padres logramos crear ese vínculo con nuestros hijos y cuando sabemos que necesitan de esta disciplina, necesitan de esta amonestación, necesitan de exhortación, si al final del proceso logras que tu hijo se sienta animado, se sienta motivado a continuar, lo has hecho de una manera adecuada. Lo has logrado, porque no solamente le das un castigo y el niño ya después no quiere saber nada de las cosas de Dios. O mejor aún, el joven que simplemente está pidiendo a gritos ser escuchado y tú simplemente le dices: vaya a esa iglesia por allá a que su pastor de jóvenes lo escuche y le pare bolas. Eso no es responsabilidad de nosotros como pastores. La responsabilidad de nosotros como padres es escuchar a nuestros hijos y ver cuáles son esas necesidades, cuál es la causa por la cual hay rebeldía, cuál es la causa por la cual le cuesta trabajo desarrollar una tarea, una labor, por qué le cuesta trabajo ser obediente, sujetarse a las autoridades. Esa es nuestra labor como padres. Y por eso quiero que vayamos al siguiente punto y que veamos qué nos está inquietando el Señor a que hagamos para poder no solamente criar, ¿cierto? O simplemente pensamos a veces que ser padres es engendrar y criar. Pero me gusta lo que leíamos en Proverbios y tiene que ver con el enseñar. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios? Enseñarles los principios y valores que el Señor Jesucristo nos dejó para que podamos tener una vida en armonía como familia. Y quiero que vayamos al Salmo 68:6. Y esto tiene que ver con algo que el Señor hizo por nosotros como pueblo gentil. Salmos 68:6. ¿La tenemos, mi Pipe? Amén. Dice: Dios hace habitar en familia, aleluya, a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh, aleluya, qué palabra tan preciosa.
y es que el Señor, al morir en la cruz, no solamente dio su vida por nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. Cuando leí este mensaje, cuando leí este versículo, perdón, pude comprender que la muerte de Cristo también sirvió para que esa promesa que estábamos leyendo o que les comentaba al principio de cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que el Señor hace es que junta a las familias, las une en un mismo propósito y las guarda bajo una misma guianza y una misma dirección. Y también me impacta en la forma como el salmista lo escribe, y si usted puede profundizar un poco más en el capítulo y en los capítulos anteriores, el Señor hace algo especial por nosotros, y esto tiene que ver con la adopción. Cuando solamente estaba el pueblo de Israel, pues las demás naciones estábamos todos condenados a la muerte y al infierno eterno, porque no había para nosotros salvación. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz, Él dice en Romanos que nos adopta como hijos, pero no nos adopta simplemente porque el Señor quería tener misericordia de todo el mundo, como lo acabamos de leer, porque Él nos constituyó parte de su familia, parte de su pueblo. Y para ir un poco más allá, estuve también leyendo en estos días y hablaban acerca del tema de la adopción. Y quiero dejarles esto en el corazón para que comprendamos el amor tan maravilloso y tan especial que el Señor tiene por nosotros. Y les quiero hacer esta pregunta, y tiene que ver con, ¿estarías dispuesto a adoptar un hijo? Yo pienso que si a muchos de los que ya somos padres nos hacen esa pregunta, uno lo piensa dos veces. Pero ¿por qué lo piensa? Porque si criar a un hijo propio es difícil, ¿cierto? Imagínese el amor adicional, fraternal, bueno, como lo quiera llamar, que debemos de tener para... Yo sé también que las personas que adoptan porque físicamente no lo pueden hacer, lo hacen, pero quiero enfocarme es en el significado de esa palabra adopción, de que desde el punto de vista del niño, que tal vez se siente menospreciado, solo, abandonado, él no tiene o está en ese estado de que no tiene unos padres porque no tiene ese privilegio, esa oportunidad de vivir bajo una familia. Entonces requiere del amor, de un amor específico, de alguien que quiera ir y regocijarlo y recibirlo dentro de su familia. Y les hablo esto, iglesia, para que nosotros podamos comprender cuál es el amor de Dios para nosotros y lo que el Señor espera de nosotros como familias. El Señor espera familias unidas. El Señor espera familias que deseen rendir sus vidas delante de su presencia, y que podamos continuar y seguir creyendo por esa promesa. Esa promesa es gloriosa, esa promesa es maravillosa. A veces la vemos simplemente como una frase de cajón, pero esa promesa hoy está más vigente que nunca. Esa promesa ha cobrado vida para que usted en esta noche la crea, y a partir de este momento empecemos a clamar al Señor y a decirle: Dios, aquí estoy, y si en mi familia hay personas que aún no te conocen, yo clamo y creo por esa promesa de que tú nos has adoptado como a hijos tuyos, Señor, que no lo merecíamos, pero que si nosotros colocamos nuestra fe en ti, Señor, tenemos la plena certeza, Señor, de que vamos a recibir vida eterna, no solamente nosotros, sino también todas las personas que nos rodean y que hacen parte de nuestra familia. Aleluya. Ya vamos concluyendo con este mensaje y quiero mencionar algunas cosas con las cuales nosotros podemos ver el fruto. Quiero devolverme a Hebreos en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11. Y de qué manera el Señor nos ha constituido como familias, de qué manera el Señor quiere que los hijos se sujeten a sus padres, pero también que sus padres no asesperen a los hijos, que no los hagan llegar a ira, porque hay un propósito, y ese propósito lo entendemos en el versículo 11. Lo tenemos en Reina Valera, mi Pipe. Dice:
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia ella, a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, no nos desesperemos. Si al principio como padres empezamos a ejercer disciplina sobre nuestros hijos y no vemos el resultado, ningún proceso trae resultados de la noche a la mañana. Ningún proceso podemos evidenciar frutos. Cuando nosotros sembramos una planta no podemos pretender que mañana ya dé aguacates, tiene que pasar un tiempo. La semilla tiene que ser abonada, tiene que ser germinada. Pero hay específicamente tres cosas que quiero mencionar en esta noche, de las cuales son ese fruto apacible que nosotros podemos encontrar, es el resultado de lo que al final de los tiempos nosotros podemos recibir como padres, como gratificación de haber guiado a nuestros hijos y de haberlos instruido en la palabra del Señor. Primero, ¿de qué forma lo tenemos que hacer? Entonces, hágalo de una forma amena. Comparte la palabra con sus hijos de una manera sencilla, agradable, sea creativo. Por estos días me di cuenta, para los que tenemos niños pequeños, que hay aplicaciones de Biblias infantiles. Entonces, si a veces usted tiene a su hijo y lo que no sabe qué hacer con él, entonces dice, tome papito, juegue, tome. Entonces usted, para desencartarse del chino, le da el celular y ya, se olvida de él. Hermano, sea un poquito ponga un poquito en práctica de la creatividad que el Señor nos ha dado. Y si a usted le cuesta mucho trabajo descargar una aplicación, pregúntele a sus familiares, a sus vecinos, a los pastores. Con mucho gusto usted me pregunta, yo estoy ahí y le digo, vea, hermano, entre a este link o entre al Play Store y coloque tal palabra y denle instalar y listo. Hay muchas herramientas, hay muchas cosas hoy en día que nos ayudan para que nosotros también facilitemos ese aprendizaje, pero no lo hagamos por tristeza, por necesidad. Ay, qué aburrido, dicen los pelados cuando uno abre la Biblia en la casa. Pero hagámoslo de corazón, hagámoslo con amor. Y el siguiente consejo tiene que ver con eso, con que cuando compartamos la palabra del Señor, lo hagamos para aclarar las preguntas que nuestros hijos tienen. Entonces a mí me gusta cuando los padres o inclusive los hijos, los pelados me escriben por WhatsApp, pastor, no entiendo esto, no entiendo tal cosa. Entonces ahí tenemos nosotros la oportunidad de podernos acercar a nuestros hijos y decirle, mira, es esto, esto y esto. El Señor tiene estos principios porque nos quiere guardar de que no más adelante no perezcamos, de que más adelante no tengamos enfermedades, de que más adelante no nos desviemos por el camino del pecado y de la maldad. Y el último, acompañe el proceso de los hábitos o de las dificultades que tengan sus hijos. No los deje solos. El peor error que nosotros podemos cometer como padres es simplemente darles todo lo que ellos necesitan, sin comprender que lo primero que ellos necesitan es llenar su corazón de la presencia de Dios. Esa es una responsabilidad que vamos a tener, y no solamente cuando son niños, cuando son jóvenes, que vamos a tener por toda la vida, porque inclusive aún los que somos hijos todavía buscamos a nuestros padres para que nos den algún consejo. Entonces el trabajo, la labor, la responsabilidad que el Señor nos ha dado como padres nunca va a terminar. Siempre vamos a tener que estar respondiendo, y hay un vínculo en el cual nosotros tenemos para con nuestros hijos. Hay un amor particular. Yo quiero invitarle en esta noche para que usted disponga su corazón y para que usted le diga al Señor, Señor, tal vez estoy lejos de ese vínculo, Padre. Tal vez necesito sentir el calor y el abrazo de un padre. Tal vez, mi Señor, siento que me falta tener alguien con quien contarle cómo me siento. Mientras que preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me decía, hay muchos vacíos, hay mucha soledad, hay muchos que lloran en lo secreto, que tal vez ante el público
cuando están con las personas hay una sonrisa, pero que en el secreto hay lloro, hay tristeza, hay soledad, hay amargura. Yo te invito para que en esta noche tú le abras el corazón al Señor y le digas: Señor, quiero experimentarte como ese Padre. Quiero entrar en tu casa, porque en tu casa encuentro paz. Quiero, Señor, tal vez si he tenido dificultades con mis hijos y no sé cómo guiarles, no sé cómo dirigirles, ni siquiera sé qué decirles cuando cometen un error. A que le digas: Señor, guíame, instrúyeme, muéstrame en tu palabra qué les debo de decir, cómo los debo de exhortar, pero también cómo los debo de animar, cómo los debo de apoyar. Quiero que le digas en esta noche al Señor: aquí estoy, Señor, quiero que tu vara y tu callado me infundan aliento, porque como hijo también he cometido errores, como hijo también he menospreciado el consejo y la dirección de mis padres. Quiero que vayamos allá por un momento, disponga su corazón, cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a entrar en un tiempo de intimidad. Este es un tiempo muy especial donde el Señor quiere tocar tu corazón, pero es necesario que haya un momento de quietud. Quiero que si estás allá en tu casa, dispongas todo, prepares este momento. Van a ser unos cortos minutos para que alabemos al Señor, pero en estos momentos el Espíritu Santo está trayendo sanidad, está restaurando los corazones, está hablando. Si estás allá con tu papá, con tu mamá, si estás con tus hijos, abrácesen y puedan experimentar el calor del amor de Dios, puedan experimentar ese amor fileos, ese amor de familia. Vamos a adorar al Señor y a permitirle que el Señor ministre nuestras vidas en esta noche. Aleluya. Disponga su corazón. Oh Espíritu Santo, aquí estamos, mi Dios. Ven, ven y toca nuestras vidas. Ven y llénanos, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, hay un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia ha decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Te damos la bienvenida, mi Dios. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, hay un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a
tu voluntad. Por eso ven a mi casa y edifica entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Te adoramos a ti, oh Rey, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Toma el control de nuestras familias, mi Rey. Hoy las presentamos delante tuyo, Señor, porque solamente tú, Dios, nos das la sabiduría, nos das la paz, nos das el entendimiento, Señor, para poderlos guiar, Señor, cuando son bebés, cuando son hijos, Señor, cuando son jóvenes, aun cuando son adultos, Señor. Guíanos, Padre, para que podamos instruirles en el caminar tuyo, Señor, para que guarden tu palabra, Señor, para que crezcan, Señor, con tu amor, Señor, con tus principios, Señor, con tus valores, Dios. Gracias te damos a ti, buen Rey. Gracias te damos a ti, precioso Dios, Señor, porque no hay nadie como tú que nos comprende, Señor, que nos ayude. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Aleluya, Señor, tu presencia, Señor, está en este lugar, mi Dios. Gracias te damos a ti, buen Rey. Gracias, buen pastor, Señor, porque diste tu vida, Señor, para que hayan familias, Señor, edificadas, para que hayan familias, Padre Santo, Señor, que deciden unirse, Señor, bajo el vínculo perfecto del amor, Señor. Ese vínculo, Señor, que no echa fuera, Señor, o mejor aún, que echa fuera todo temor, Señor, pero que nos une, Padre Santo, en un mismo propósito, Señor, en un mismo sentir, Señor, que es el de adorarte, que es el de exaltarte. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, porque la buena obra, Señor, que tú inicias la perfeccionas, Señor, porque vamos a escuchar testimonios, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, porque hay personas, Señor, que no te conocen, Señor, pero que a partir de ahora, Señor, tú estás ministrando sanidad, Señor, tú estás sanando los corazones, Señor, para que puedan recibirte, Señor, y para que hayan familias restauradas y edificadas en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Le damos gracias al Señor.